Buenos días, los saludo de una manera muy cordial en este nuevo día que nos regala el Señor, dándole gracias por su infinita bondad y misericordia hacia nosotros. Mi nombre es Gladys Gutiérrez, quiero compartir con ustedes estas enseñanzas que a través de la palabra nos muestra el Espíritu Santo para que la incorporemos a nuestra vida diaria de una manera muy sencilla, para que podamos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros en cada una de nuestras vidas, en cada día, en cada espacio, en cada rol que nosotros desempeñamos. Nosotros hemos recibido de parte del Señor cientos, millones de bendiciones desde el regalo mismo de la vida, ese regalo maravilloso que el Señor nos da para que crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos como personas. Nos da muchos regalos a través de la naturaleza, a través de la creación misma. El Señor es absolutamente bondadoso con cada uno de sus hijos, con cada una de sus criaturas. Todas las personas que existen, que han existido y que existirán, todas son bendecidas con la provisión que nos da el Señor. Por eso también nosotros tenemos que ser muy agradecidos. Algo que es importante en cada ser humano es esa acción de gratitud que sale del corazón cuando recibimos algo de alguien. Hoy la palabra nos exhorta a ser generosos, a ser bondadosos, a darnos a las demás personas, y eso es muy importante para nuestro desarrollo personal. Vamos entonces a compartir las enseñanzas que están tomadas de estos textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. Hoy estamos celebrando a una persona, a un santo, que es San Lorenzo, que fue un diácono, a quien la iglesia pues ha reconocido su santidad dada la vida que él llevó y la forma en que él murió, porque murió como mártir al cumplir la voluntad de Dios, dándole, a pesar de las amenazas de acabar contra su vida, le dio a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, dado que habían matado al Papa en ese momento. En Roma vendió todo lo que tenía, lo que había en la iglesia, y se lo dio a los pobres y a los necesitados, dado que, repito, le habían amenazado que si no entregaba todos esos bienes que tenía como tesoros la iglesia, lo iban a matar. Y él, en consecuencia, llamó a todos los necesitados, a los enfermos, a los ancianos, y los hizo formar. Y cuando llegó el alcalde, le dijo que que ya había recogido todos los tesoros de la iglesia de Cristo, y cuando llegó el alcalde, lo que tenía era una cantidad de personas necesitadas, a quienes les había dado pues todo lo que había, los bienes que había vendido de la iglesia. El alcalde se enojó y él lo mandó a matar, pero no de una sola vez, sino torturándolo. Lo sometió a tratos crueles, como fue ponerlo sobre una parrilla para que se asara, y él, en medio de esta circunstancia de dolor, de angustia, tenía una cara de felicidad porque sabía que iba a ir al reino de los cielos. Tremendo, eso no es fácil, pero bueno. En este día entonces la primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Según aquello, a siembra mezquina, cosecha mezquina; a siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede colmarlos de dones, de modo que, teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras buenas. Como está escrito: reparte limosna a los pobres, su limosna es constante, sin falta. Dios, que provee la semilla al sembrador y el pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y les hará crecer
la cosecha de su limosna. Así, enriquecidos, la generosidad de ustedes se transformará por nuestro medio en acción de gracias a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Jesús, había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe el de Betsaida de Galilea y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús. Jesús les contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial, dándole gracias en primer lugar por tantas bendiciones que derrama sobre nuestra vida, por el don de la vida misma, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra salud y bienestar. Gracias, Padre Santísimo, porque nos llenas de bendiciones en cada instante de nuestra vida. Gracias por esa esposa, ese esposo que nos has dado, esos hijos, esos fabulosos seres humanos que pones diariamente en nuestro camino. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Hoy, Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser. Porque tú dices en tu palabra que si nosotros, que somos padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Por eso te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos muestre, nos revele y nos enseñe lo más profundo de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo rompa todas esas estructuras que hay en nuestros oídos que nos impiden escuchar esa voz de Dios. Que el Espíritu Santo derribe todo bloqueo que haya en nuestro corazón endurecido, para que ese corazón sea de carne y no de piedra. Hoy te damos gracias a ti, Padre, por estas enseñanzas a través de tu palabra, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que llene nuestra vida de tu presencia. Amén. Bueno, en estos textos que nos regala hoy el Señor, en estos textos de las Sagradas Escrituras, empieza el texto de la segunda carta de los Corintios en el capítulo 9 diciendo: a siembra mezquina, a siembra tacaña, cosecha tacaña, y a siembra generosa, cosecha generosa. Y eso lo saben muy bien, pero muy bien, las personas que trabajan en el campo. Si una persona siembra, qué sé yo, una libra de un grano de arroz, pues la cosecha
va a hacer obviamente la producción de esa libra de arroz. Pero si un agricultor siembra, por ejemplo, 100 libras de arroz, pues obviamente que la cosecha va a ser bastante generosa porque le va a producir esas 100 libras de arroz, le va a producir muchísimo más que el que sembró solamente una libra. Entonces la misma naturaleza nos está mostrando la verdad de esta palabra. El que da algo muy poquito, pues quizás recibe muy poquito, pero el que da con generosidad, el que da con abundancia, el que da sin mirar la cantidad, ese recibe y recibe con una medida apretujada, dice la palabra de Dios. Y dice, cada uno aporte lo que en su conciencia se ha propuesto, pero no lo haga de mala gana, ni a la fuerza, sino simplemente hágalo con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede colmarlos de dones, dice, de modo que teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras buenas. Entonces, esto es como una ley, por decirlo de alguna manera, en el aspecto económico. Si yo hago una inversión con poco dinero, pues así mismo me va a producir esa inversión. Pero si invierto grandes cantidades, pues obviamente que va a producir grandes cantidades. Pero miremoslo desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista económico o financiero, sino desde el punto de vista de nosotros mismos, es decir, de cómo yo me doy a las demás personas, de cómo yo les sirvo a las demás personas, de cómo yo doy limosna a las demás personas, de cómo yo ayudo a las personas necesitadas. Entre más personas haya a quienes yo ayude, pues obviamente que más voy a recibir yo. ¿A qué me refiero? En nuestro cerebro, esas acciones que yo hago de altruismo, de filantropía, de ayudar a las demás personas, de prestarle un servicio a las demás personas, eso hace que en mi cerebro se produzcan unas endorfinas que se llama dopamina, que hace que nosotros nos sintamos tranquilos, felices, agradables por eso. Entonces miren cómo nosotros, si yo ayudo a entre más personas ayude, pues más me va a producir en mi interior esa paz, ese bienestar, esa alegría de haber ayudado a personas necesitadas. Pero esto es cuando yo lo hago de buena gana, lo hago de manera libre, porque yo quiero, porque en mi corazón me he propuesto hacerlo. Es muy importante entonces esta acción que el Señor nos pide a nosotros que hagamos, que es que nos demos a los demás. El que dice, Dios ama al que da con alegría, y Dios nos colma a nosotros de muchas bendiciones en cada momento de nuestra vida. Hay que mirar entonces qué estoy haciendo yo con todas esas bendiciones que Dios me da a mí. Hay veces que tristemente esas bendiciones las pisoteamos. Pensemos en un esposo que Dios le da como regalo a una esposa y la insulta, la maltrata, o unos hijos. Está pisoteando esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado. Pero por el contrario, cuando esta persona siembra amor, entrega, ayuda, generosidad en su familia, pues va a recibir mucho más. No solamente desde el punto de vista, repito, económico, sino desde el punto de vista de la satisfacción personal, de sentir que ha cumplido con ese deber que tenía. Entonces, dice la palabra de Dios, la generosidad de ustedes se transformará por nuestro medio en acción de gracias a Dios. Cuando usted hace un favor, cuando usted da, cuando usted presta un servicio, normalmente, ¿qué es lo que hace la persona? Dar gracias. ¿Y a quién hay que darle gracias? Pues obviamente primero a Dios, que es el que nos permite que nosotros podamos ayudar, que nosotros podamos servir, que nosotros podamos prestar una acción a otra persona. Y miren lo que dice el Salmo: dichoso el quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos.
su linaje, es decir, su familia, su descendencia, sus hijos, sus nietos, será poderosa en la tierra y la descendencia del justo será bendita. Siempre. Eso es una ley espiritual. Todo lo que yo haga, siempre voy a recibir lo que yo hice. ¿Y lo voy a recibir con qué? Con frutos. Si yo doy cosas buenas, voy a recibir cosas buenas. Si yo doy cosas malas, lamentablemente funciona en los dos sentidos. También voy a recibir cosas malas. ¿Y lo va a recibir con qué? Con frutos, con intereses. O sea, más de lo que yo di, voy a recibir. Y puede que yo no lo reciba, pero siempre lo va a recibir. ¿Quién? Mi familia lo va a recibir. Mi descendencia, porque dice acá, la descendencia del justo será ¿qué? Bendita. La descendencia son mis hijos, mis nietos, 1000 generaciones hacia adelante. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. No temerá malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Vuelvo a decir, siempre vamos a recibir recompensas de lo que nosotros hagamos. Funciona lamentablemente en lo positivo y en lo negativo. Por eso es que nosotros, por la palabra de Dios, somos llamados a hacer el bien, como dice en la carta a los romanos. Responde al mal con bien. Nunca hagas el mal. Siempre haz el bien. Entonces, con la convicción de que eso es así, nosotros vamos a recibir siempre la recompensa de lo que nosotros hacemos. Y Jesús entonces nos está diciendo en el Evangelio, les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. Esto también entonces está relacionado con la primera lectura del darse. ¿El darse quién? Cada uno. El servicio a los demás es algo que es fundamental en nuestra vida. Algunas personas prestamos un servicio como parte de un trabajo y nos recibimos la remuneración o la paga por ese servicio. Pero acá está diciendo, Jesús nunca cobró por lo que hacía, por las obras buenas que hacía. Él pasó en esta tierra haciendo solamente el bien, pero él nunca cobró el servicio que él prestaba. Él siempre venía y decía que todo lo hacía por la gloria de Dios Padre, como dice en la primera lectura. Cuando nosotros hacemos un favor, entonces ¿a quién se glorifica? Al Padre, porque es el Padre quien pone en nuestros corazones hacer las buenas obras y nos ayuda a llevarlas a cabo. Y dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si nosotros vamos a servir, solos no podemos. Necesitamos de la presencia del Señor. Y Él está diciendo, el que quiera servir, que me siga. O sea, tenemos que, ¿cómo era que servía al Señor? En todo momento, en toda circunstancia, a los necesitados lo hacía de buena gana, lo hacía con excelencia, no le importaba que estuviera cansado. En algunas oportunidades él estaba muy cansado, así como los discípulos se iban a ir a descansar, pero vieron una cantidad de personas, dice él, como ovejas sin pastor, y entonces ¿qué hizo? Se fue a enseñarles. O sea, siempre mostró que a pesar del cansancio, del agotamiento, del rechazo, siempre Jesús estaba sirviendo. Y él dice, yo vine a servir, no a que me sirvan, sino a servir. Qué bueno que nosotros nos capacitemos día a día en esa actividad de servir al otro, de dar nuestros conocimientos, dar nuestras fortalezas, dar una voz de aliento, dar un abrazo, dar una ayuda, ayudar cuando podemos económicamente, cuando vemos un necesitado, ayudarle. O sea, no podemos solamente pasar de largo y decirle, sí, yo sé que necesita, pero no, tenemos que fijarnos en qué podemos nosotros ayudar, y eso debe ser un derrotero en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la persona necesitada?
reitero, con una voz de aliento, con un abrazo, hablándole, llevándole la palabra de Dios, enseñándole que Él es la buena nueva, la buena noticia. Yo te pregunto, ¿qué clase de servicio prestas tú en la obra del Señor? ¿Estás llevando esa buena nueva o tus acciones, tus palabras son de crítica, de juzgamiento, de rencor, de odio, de envidia, de soberbia, de orgullo? ¿Qué clase de servicio estás haciendo tú? ¿Por qué? Porque si es así, dice, si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué es morir espiritualmente? Es dejar todas aquellas cosas que nos separan y nos apartan de Dios. Y por el contrario, entonces dice acá, pero si muere, es decir, si muere a todo el orgullo, a la soberbia, a la altivez, al egoísmo, a que soy yo la que necesito, la que me den, si yo muero a todo esto, daré ¿qué? Muchos frutos. Cuando uno empieza a mirar, a entender el dolor del otro, a mirar lo que no tiene el otro, y le empieza uno a doler esa carencia que tienen los demás hermanos, uno empieza a darse cuenta que hay muchísima gente que necesita de nuestra ayuda. No necesitamos darle cantidad de dinero, por ejemplo, a un niño, a un bebé, que es darle un paquete de pañales, por ejemplo, a una mamá que no tiene cómo darle de comer a su hijo, darle un tarro de leche, a unos ancianos, qué sé yo, darles unos huevos, una fruta, algo que necesite de acuerdo con su edad, lo que puedan comer. O sea, ser generosos no implica que tengamos que ser nosotros ricos y millonarios. Ser generoso implica que yo vea la necesidad del otro y se la trate de cubrir, quitándome muchas veces las cosas que son mías para dárselas a esa persona. ¿Por qué? Porque hay que dar con alegría, y Dios ama al que da con alegría. Y dice, así Dios puede dotarlos a ustedes de todo lo que Él quiera, para que les sobre y ustedes hagan toda clase de obras buenas. Hoy el Señor nos está invitando entonces a nosotros a que nos demos como en ese servicio. El que quiera servirme, que me siga. Dios envió a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, que siendo el dueño del oro y de la plata y todo lo que existe, vino a esta tierra a nacer en un pesebre humilde, donde quienes le calentaban eran unos animales. No tenía casa, no tenía nada. Y sin embargo pasó que haciendo siempre el bien, porque Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Hoy nosotros también debemos hacer eso. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos que todas las personas glorifiquen al Señor, al Dios Padre, con las obras que nosotros hagamos? La invitación entonces es a mirar cómo desde donde yo estoy, desde lo que soy yo, cómo puedo yo ayudar al otro, cómo puedo servirlo, pero tengo que seguir al Señor para que pueda llenar mi corazón de esa capacidad de servicio que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros para ser glorificado. Dice, si uno me sirve, lo honrará el Padre. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos entender espiritualmente lo que sucede cuando ayudamos a otra persona, y obviamente cuando nos ayudamos a nosotros mismos, porque yo no puedo dar de lo que no tengo en mi corazón. Por eso vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santísimo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos conocerte a ti, Señor, y conocer ese corazón hermoso, ese corazón misericordioso, ese corazón compasivo, ese corazón generoso, Señor, que tú tienes para cada una de tus criaturas. Gracias, Señor, porque tu Hijo nos ha mostrado esa grandeza del desprendimiento de tu corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser generosos, que nos ayudes, Señor, a servir, que nos ayudes a poder desprendernos de nuestras cosas, Señor, para poder ayudar a las demás personas, a nuestros hermanos, a esas personas que necesitan, Señor, sentir tu presencia a través de nuestros actos. Te pedimos, Señor, que
Abra nuestros corazones a la generosidad, al servicio, a la entrega a los demás, a nuestra familia y a nosotros mismos. Para ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.